Aquí, a los 29 años, una de las reinas de la comedia de Hollywood aparece inmóvil dentro de su automóvil, encerrada en un garaje frío que huele a metal y a gasolina. Afuera, la Pacific Coast Highway respira la madrugada. Adentro, el silencioso zumbido de un motor que ya no está en marcha y un rastro invisible: monóxido de carbono. Es 16 de diciembre de 1935. Thelma Todd, la sonrisa brillante de los años 30, la coprotagonista chispeante junto a los hermanos Marx, la mujer que convertía una entrada a cuadro en un estallido de vida, no regresa a casa. La versión oficial dirá accidente, pero en Hollywood, cuando la luz es demasiado fuerte, las sombras se multiplican. Horas antes, el mundo parecía suyo, un café propio que llevaba su nombre, una carrera aún en ascenso, invitaciones que nunca faltaban. ¿Cómo se apaga de golpe un futuro así? Dicen que la fama lo ilumina todo, en realidad, también ciega. En las orillas de su éxito se acumulaban preguntas que nadie quería hacer en voz alta. Un romance que se convertía en jaula, amistades que olían a pólvora, promesas hechas a puerta cerrada. En la mañana helada en que la encuentran, Hollywood ya ensaya la coartada de siempre. Nada que ver, sigan circulando, pero la aritmética de su final no cuadra. Si de verdad fue un accidente, ¿por qué tantos oyen pasos en la escalera del garaje? ¿Por qué los susurros insisten en decir mafiosos, celos, amenazas? Thelma, la mujer que hacía reír a millones, dejó a la ciudad más poderosa del cine con una mueca incómoda. Esa clase de silencio que no se sostiene con titulares, sino con secretos. En un rincón tranquilo de Lawrence, Massachusetts, el 29 de julio de 1906, nació una niña que nadie imaginaba se convertiría en una de las estrellas más radiantes y más trágicas de Hollywood. Thelma Alice Todd era hija de John y Alice Todd, una familia de clase trabajadora que veía en ella un futuro distinto. Quizá maestra, quizá enfermera, algo estable, seguro, respetable. Desde pequeña, Thelma mostraba una inteligencia aguda, una curiosidad inagotable y una belleza llamativa que, sin proponérselo, la hacía destacar entre sus compañeras de escuela. Tenía un aire fresco, juvenil, con un toque de picardía que atraía las miradas sin que ella lo buscara. Su carácter, sin embargo, era más reservado de lo que Hollywood luego haría creer. Prefería la lectura, las caminatas tranquilas y las conversaciones íntimas antes que el bullicio. Durante su adolescencia, el contraste entre sus aspiraciones y las expectativas ajenas empezó a crecer. Thelma soñaba con el arte, con la escritura, incluso con la pintura, pero sus padres insistían en un camino práctico. Así fue como terminó matriculada en la Lowell Normal School, preparándose para ser maestra. Allí, mientras estudiaba pedagogía, su vida parecía destinada a la discreción y la rutina. Pero el espejo devolvía una imagen que otros no podían ignorar. Su belleza natural no pasaba desapercibida, y pronto la animaron a participar en concursos de belleza locales. Lo que para ella era un juego se transformó rápidamente en una nueva ruta de destino. En 1925, Thelma ganó el título de Miss Massachusetts, un premio que la colocó en la antesala de una maquinaria mucho más grande y voraz, la del cine. La coincidencia de tiempo fue crucial. Hollywood vivía el auge del cine mudo, pero también el nerviosismo por la llegada del sonido. Los estudios buscaban rostros frescos, capaces de encajar en la pantalla con gracia, y Thelma parecía reunirlo todo: fotogenia, simpatía y una presencia magnética. Un cazatalentos de Paramount la descubrió durante el certamen de belleza y le ofreció algo que cambiaría su vida para siempre: un contrato de actuación. Para la joven de Massachusetts, aún con dudas sobre dejar atrás la seguridad de su futuro como maestra, el llamado era demasiado fuerte.
En poco tiempo se trasladó a California, donde el sol brillaba diferente y la realidad de los estudios de cine se mezclaba con el sueño de millones. Pero aquella mudanza no era solo un salto de geografía, era un salto hacia un mundo donde las promesas se mezclaban con las trampas. La inocencia provinciana que había marcado sus primeros años pronto se enfrentaría a las exigencias de una industria que moldeaba, usaba y desechaba rostros como quien cambia un cartel en la marquesina. Aún así, Thelma, con apenas 19 años, llegó dispuesta a conquistar el brillo de la pantalla. Nadie, ni ella misma, podía prever que la misma belleza que la lanzaba al estrellato sería también la llave de las puertas más oscuras de Hollywood. Cuando Thelma Todd llegó a California, lo hizo con la ilusión de cualquier joven que pisa por primera vez los pasillos de un estudio. Paramount la colocó en su Escuela de Formación para Actores, un programa diseñado para pulir diamantes en bruto. Allí, entre clases de dicción, actuación y movimiento, Thelma fue moldeando un estilo que pronto llamaría la atención. Su belleza rubia y sofisticada encajaba con la estética de la época, pero lo que realmente sorprendió a los directores fue su talento natural para la comedia. Mientras muchas aspirantes buscaban encarnar a la mujer fatal o la heroína romántica, Thelma dominaba el arte del gesto cómico, la réplica rápida y la gracia física que recordaba a los grandes del cine mudo. Era, en esencia, una actriz con un rango inesperado, capaz de pasar de la elegancia refinada al humor desenfadado en cuestión de segundos. El salto a la fama se consolidó cuando comenzó a trabajar en cortometrajes y poco después en largometrajes cómicos. A finales de los años 20, Hollywood vivía la transición del cine mudo al sonoro, y muchas estrellas se perdieron en el camino. La voz de Thelma, sin embargo, resultó ser clara, cálida y perfectamente adaptable al nuevo medio. Esa cualidad la convirtió en una figura aún más valiosa. No solo sobrevivió al cambio, sino que lo aprovechó para cimentar su lugar en la pantalla. Fue entonces cuando aparecieron sus colaboraciones más memorables, como las cintas con los hermanos Marx en Horse Feathers, 1932, y Monkey Business, 1931. Allí, su habilidad para equilibrar el absurdo de los comediantes con su propia chispa la transformó en parte esencial del espectáculo. Además de los Marx, Todd trabajó con Charlie Chase y Laurel Handy, ganándose el apodo de la Ice Cream Blonde y consolidándose como una de las reinas de la comedia de los años 30. Su capacidad de mantener la frescura incluso en las escenas más ridículas le dio un encanto único que conectaba con el público. Y mientras las pantallas de todo el país se iluminaban con su imagen, ella también decidió extender su éxito más allá del cine. En 1934, abrió su propio negocio, Thelma Todd's Sidewalk Café, un local en la costa de Pacific Palisades, que rápidamente se convirtió en punto de encuentro para celebridades, políticos y figuras del crimen organizado. Era un lugar donde el glamour se mezclaba con el peligro, y donde la línea entre la estrella y la mujer de negocios se difuminaba. Era el preludio de un capítulo en el que la risa y el glamour darían paso a la tensión y el peligro. El brillo de la fama trajo consigo un precio oculto. Thelma Todd ya no era solo la rubia chispeante de las comedias. Se había convertido en un símbolo de éxito, en una época en que Hollywood era tan deslumbrante como peligroso. Su Sidewalk Café atraía a todos: estrellas, productores, políticos y también figuras que preferían moverse en las sombras. El lugar, estratégicamente ubicado frente al mar en Pacific Palisades, se transformó en un centro donde el glamour convivía con el rumor de negocios turbios. Los periódicos hablaban de celebridades cenando en sus mesas, pero en los pasillos se murmuraba sobre la presencia de mafiosos, entre ellos el temido Lucano,
quien según versiones buscaba usar el café como fachada para el juego clandestino. Thelma, sin embargo, se negaba a ceder ese espacio, una decisión que le granjeó enemigos peligrosos. En lo personal, la actriz tampoco vivía un cuento de hadas. Su relación con Roland West, director y socio en el café, estaba marcada por tensiones y celos. Él era un hombre controlador, incapaz de aceptar que Thelma, con su espíritu independiente, buscara manejar su propia vida y negocio. Discusiones nocturnas, acusaciones de infidelidad y el creciente interés de West por mantenerla bajo su dominio oscurecían lo que en algún momento fue una sociedad prometedora. Mientras las cámaras captaban a la mujer radiante, detrás del telón ella lidiaba con una red de afectos envenenados. El negocio, aunque exitoso, era una fuente constante de conflicto. Los rumores decían que West le imponía restricciones, que ella buscaba liberarse y que incluso planeaba distanciarse de él definitivamente. A esto se sumaban las presiones de la mafia, interesada en controlar el café, y la sombra de Luciano, con quien algunos testigos aseguraban que Thelma había tenido enfrentamientos directos. El magnetismo de Todd la hacía brillar en público, pero en privado era una mujer cada vez más atrapada en un laberinto de amenazas. Hollywood, por su parte, continuaba exigiendo sonrisas. La imagen de la Ice Cream Blonde debía mantenerse impecable, aunque en las noches ella regresara agotada a su casa en las colinas. A medida que avanzaban los años 30, Thelma luchaba con un cansancio emocional profundo, con episodios de depresión y con la sensación de estar rodeada por fuerzas que no podía controlar. El contraste era brutal. De día, una mujer que hacía reír a millones. De noche, una figura acorralada por pasiones, negocios oscuros y peligros latentes. Era la antesala de un final que, aunque todavía invisible, ya se preparaba como un golpe helado contra la fachada del sueño hollywoodense. La madrugada del 16 de diciembre de 1935 parecía no tener nada extraordinario en Hollywood. El viento frío venía del Pacífico. Las luces del Sidewalk Café se apagaban poco a poco. Y Thelma Todd fue vista por última vez saliendo de una fiesta en la que había discutido, según algunos testigos, con Roland West. Al día siguiente, un chofer abrió la puerta de un garaje propiedad de la actriz Jewel Carmen, la exesposa de West, y encontró a Thelma desplomada en el asiento delantero de su Packard Convertible. El aire estaba espeso, con un olor inconfundible a monóxido de carbono. Thelma tenía apenas 29 años. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por inhalación de CO. Los investigadores encontraron el cuerpo elegantemente vestido, como si hubiese estado lista para regresar a casa después de la fiesta. No había signos evidentes de violencia, aunque algunos detalles desconcertaban. Un labio lastimado, pequeños moretones y la extraña ubicación del automóvil en un garaje cerrado con llave desde fuera. Pese a esas inconsistencias, la versión oficial fue rápida y conveniente: un accidente. Según la policía, Todd, cansada y quizá algo ebria, encendió el motor para mantenerse caliente, sin percatarse del veneno invisible que llenaba el espacio. Pero Hollywood no aceptó esa explicación tan fácilmente. Los rumores estallaron como fuego en pasto seco. Algunos apuntaban a Roland West, cuyo carácter celoso y controlador era conocido por todos. ¿Había discutido con ella y cerrado la puerta del garaje a propósito? Otros hablaban de la mafia, en particular de Lucky Luciano, quien supuestamente la había amenazado cuando ella se negó a que su café se convirtiera en un centro de apuestas ilegales. Incluso circularon versiones que sugerían un suicidio, hipótesis poco creíble dada la vitalidad y los proyectos que Thelma había expresado días antes de morir. La prensa sensacionalista de la época convirtió el caso en un banquete de titulares: la blunda helada en el garaje,
el enigma de la sonrisa perdida de Hollywood. Columnistas especulaban con teorías cada vez más escandalosas, mientras la policía se aferraba a su conclusión de accidente. Lo que resultaba más inquietante era la rapidez con la que se cerraba el expediente, como si el sistema mismo estuviera decidido a enterrar no solo a la actriz, sino también las preguntas incómodas sobre las conexiones entre el crimen organizado y la meca del cine. El funeral fue multitudinario. Estrellas, directores y admiradores se congregaron para despedir a la mujer que había hecho reír a millones. El féretro cubierto de flores blancas contrastaba con los murmullos que no cesaban. ¿Quién apagó la risa de Thelma Todd? Lo cierto es que, más allá de la explicación oficial, su muerte dejó la sensación de una obra inconclusa, un acto final escrito a la prisa y con demasiadas tachaduras. Y desde ese diciembre helado, su nombre se convirtió en sinónimo de misterio, de belleza interrumpida y de la fragilidad brutal que se esconde bajo el brillo de Hollywood. El eco de la muerte de Thelma Todd nunca se apagó del todo. En la memoria colectiva de Hollywood, su nombre quedó grabado no solo por las carcajadas que arrancó en la pantalla, sino por el enigma gélido de su final. Décadas después, investigadores, periodistas y aficionados al misterio han seguido examinando el caso, buscando grietas en la versión oficial. Cada cierto tiempo aparecen libros, documentales o artículos que reavivan las sospechas. Que fue asesinada por un amante celoso, que la mafia la silenció por desafiar sus intereses, o que alguien cercano decidió que su independencia era insoportable. Ninguna de esas teorías ha sido probada, pero el simple hecho de que persistan habla del vacío que dejó. En lo artístico, Thelma ocupa un lugar único. Fue una pionera en un género donde las mujeres eran, a menudo, relegadas a papeles secundarios. Con su chispa cómica, demostró que podía compartir pantalla con titanes como los hermanos Marx o Laurel and Hardy y no quedar opacada. Su legado también se extiende a su faceta de empresaria. El Sidewalk Café fue una visión adelantada de lo que significaba usar la fama para construir un negocio propio, un espacio donde la estrella se convertía también en anfitriona y emprendedora. En ese sentido, Todd abrió una puerta que otras actrices recorrerían más tarde. Pero su herencia más inquietante es el recordatorio de lo efímero del brillo en Hollywood. Thelma Todd era joven, talentosa y exitosa, y aún así terminó sola en un garaje, con una muerte que nadie supo o quiso explicar. Su historia sirve como advertencia. La fábrica de sueños también fabrica silencios, y esos silencios pueden ser mortales. Cada vez que se proyectan sus películas, la risa fresca de Thelma cruza el tiempo y se superpone con la imagen congelada de su final. Y es en esa tensión, entre la comedia y la tragedia, donde su figura sigue viva. Hoy, el Sidewalk Café aún se mantiene en pie, convertido en un lugar de culto para curiosos y fanáticos del misterio. Quienes lo visitan no pueden evitar imaginar a Thelma caminando por sus pasillos, riendo con invitados, soñando con un futuro que jamás llegó. Así, su legado no es solo el de una actriz brillante, sino el de un símbolo. La mujer que encarnó el encanto y el peligro de Hollywood en partes iguales. Una estrella que, aunque extinguida demasiado pronto, sigue iluminando con un resplandor inquietante, como un secreto que se niega a ser enterrado.